En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos, bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. El día de hoy pues estamos en la memoria o fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa en algunos países. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y la iglesia pues pone al otro día la imagen de María, ella la que estuvo al pie de la cruz, Stabat Mater Dolorosa. Lo que nos enseña María es eso, estar en los momentos difíciles, estar ahí acompañados de Jesús, acompañándolo a Él y sabiendo que Él nos acompaña a nosotros. Él permitió primero sufrir por eso, por nosotros, soportar el castigo, soportar el dolor, para que tú y yo también sepamos que Él estaría con nosotros en esos momentos también de dolor. Y la Virgen al igual también pues participó de ese dolor de Jesús y nos acompaña también a nosotros, sus hijos, en este valle de lágrimas. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se manifieste de una manera poderosa sobre nosotros y nos dé la fortaleza para que en esos momentos de dolor nuestra fe no desfallezca, sino que se mantenga firme como la de María, en pie ante la cruz. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, fortalécenos y guíanos, Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, guía nuestra vida y nuestra existencia. Espíritu de Dios, ven y fortalécenos. Nosotros que somos débiles, que somos frágiles, que fallamos tanto, que ante cualquier tempestad, Señor, arrojamos la toalla. Ven, Espíritu Santo, danos tu fuerza, tu ayuda, Espíritu de Dios. Ven a iluminarnos y a guiarnos, Espíritu Santo. Ven a llevarnos siempre en pos de Cristo, que sigamos a Cristo crucificado donde sea que Él vaya. Tomemos nuestra cruz en los hombros y le sigamos. Ven, Espíritu de Dios, a ayudarnos a seguir a Jesús. Ven, Espíritu Santo, a ayudarnos a tomar esa cruz sobre nuestros hombros y seguirlo donde sea que Él vaya. Bendito seas, Señor, alabado seas, Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. La lectura del día de hoy viene ad hoc debido a que estamos celebrando Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, o la Dolorosa. Y por eso toca esta lectura de María ahí al pie de la cruz. Como María nunca dejó a Jesús, no estaba nada más en sus momentos de gloria, en sus momentos de bendición, de aclamación. Estuvo en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos. Ahí estaba su madre y ella sufría con su hijo y ofrecía a Dios también ese dolor de madre, de ver a su hijo
escarnecido, aquel que era inocente, aquel que era puro y sin mancha, sufrir ese escarnio de la cruz. También curiosamente aquí nos dicen quiénes más estaban ahí. Estaba, aparte de su madre, estaba la hermana de su madre, que se llamaba María. Imagínense, María, la hermana de María se llamaba María. También que le llamaban la de Cleofás. Una vez cuando estábamos hablando de si María tenía más hijos y de la cita bíblica que suelen utilizar para decir que María tenía más hijos, porque mencionan y no son sus hermanos, es porque hablan de esta hermana de María, y los hijos de ella pues son parientes de Jesús. Entonces en la Biblia cuando se habla de parientes suele hablarse de hermanos, aunque sean primos, aunque sean tíos, ¿de acuerdo? Y María, la otra María, la Magdalena. Y aparte de eso también estaba el discípulo amado Juan. Y ahí que está esta escena tan profunda que nos conserva el Evangelio, nos lo conserva el mismo Juan, que lo vivió en carne propia, que él, habiendo el discípulo que más quería, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Le encomendó a María ese hijo que era el que él más quería. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, taxativamente lo pone el discípulo la recibió en su casa. La palabra textual es del griego, la literalidad es: y la tomó como cosa propia, como cosa suya. ¿De acuerdo? Ya ponen, o al traducirla, pues la ponen así, que se la llevó, la recibió a su casa. El discípulo tomó a María como si fuera cosa suya. Y ahí entra la otra siguiente pregunta, si nos vamos un poquito apologética nuevamente. Si María hubiera tenido más hijos, tenía un esposo en ese momento, la tradición suele ya pensar que José había muerto para esa época, María estaba sola. Si era así, realmente que María tenía otros hijos, ¿por qué esos hijos no se quedaron al cuidado de María? Porque Jesús se la da a un discípulo. Por eso, exactamente, porque el único hijo que tenía María era Jesús, y la única madre que tenía Jesús era María. Y ese tesoro suyo, tan preciado, él no se lo iba a dar a cualquiera, se lo tenía que dar a su discípulo, al que él más quería. ¿Y quiénes son esos discípulos que Jesús más quiere? Tú y yo. Él quiere que tú, como discípulo que él más quiere, pues tome su tesoro más grande, que es su madre. Por eso ya el Apocalipsis también nos lo dirá, quiénes son los hijos de la mujer. Los que practican la palabra de Dios, los que la ponen por obra, los que hacen la voluntad de Dios, esos son los hijos de la mujer. Y esos son los cristianos, los cristianos. Entonces, como dice la canción, si tú quieres ser discípulo amado, el discípulo que Jesús más quiere, tienes que llevarte a María a tu casa. Y ella, que sufrió en carne propia los dolores de ver a Jesús morir, ella te acompañará en los momentos más dolorosos de tu vida, en los momentos más oscuros y difíciles. Allá también estará tu madre dolorosa, que pudo estar al pie de la cruz de su hijo. También estará contigo en tus momentos de cruz, para estar ahí y consolarte, y también darte ánimo, para que sigas ahí con esa cruz al hombro, siguiendo a su hijo crucificado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias, hermano Héctor. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre.
Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6, donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación, estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela al Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó pagar el culpo, esa culpabilidad que yacía sobre cada uno de nosotros. Él, siendo inocente, aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios: Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer, que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su Creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. ¿Por qué Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer? Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente: pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios
de salvación, de restauración que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el Evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza, y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles, bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel,
Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela. Bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14, que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías, en su capítulo 11, nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús, surgirá un brote y nos dará un Salvador. Se nos anuncia que pronto vendrá un libertador, que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios, Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan, capítulo 3, verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente. Con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4,
Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos? ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público. Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder, un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo y Dios está con él, bendito sea su nombre. Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre con su sacrificio en la cruz del Calvario. En este momento Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar. En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31.
porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia. No te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermano, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16, no los dejaré huérfanos, mi Padre les va a enviar otro protector. Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza, por los que están oprimidos, por los que están presos, por los que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale, Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas, destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando dentro del contenido de su programa Abba Padre Internacional, tomado de la palabra de Dios. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos habla claro
y nos dice que ha sido Él que nos eligió a nosotros, que nosotros estamos en sus caminos, a nosotros se nos han abierto puertas, nosotros somos instrumentos porque Él ha hecho la elección por nosotros. Él se fijó en nosotros, Él vio lo bueno, Él vio el talento, Él vio lo que nosotros podíamos hacer. Y Él dice bien claro en la palabra: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Muchas veces nosotros actuamos como si nosotros hubiésemos elegido al Señor, y a veces queremos que cuando nosotros pedimos, las cosas tienen que darse de manera obligatoria. Servimos cuando nosotros queremos, estamos con una actitud de poco cristianos. Y déjame recordarte que la elección tuya y mía ha sido de parte del Señor. ¿Y qué busca el Señor eligiéndolo a nosotros? Que demos fruto y ese fruto permanezca. La palabra habla de fruto, y ese fruto significa el Señor busca que nosotros demos resultados, que nosotros seamos sembradores de esperanza, sembradores de paz, motivadores, gente que puede ayudar a levantar a otros. El Señor nos levanta, el Señor nos ayuda, el Señor nos libera, el Señor nos sana, con la intención, primero, de levantarnos por amor, pero segundo, para que nosotros vayamos y demos fruto. Que nosotros demos ese testimonio a tanta gente que necesita en este tiempo un levantamiento. La gran pregunta en este día, hermano, ¿está usted dando fruto? ¿Es un sembrador? ¿Está sembrando la semilla o simplemente la está escondiendo? ¿O simplemente se está quejando? ¿O simplemente está haciendo un Dios a su medida? Porque hay gente que busca a Dios solamente cuando tienen problemas. Hoy el Señor nos invita a sembrar esa semillita de amor, de esperanza a tanta gente que está derrotada, a tanta gente que está en el piso, a tanta gente que está sola. Hoy el Señor, hermano y hermana televidente, hermano y hermana que me está viendo por el canal de YouTube, hermano y hermana que nos está viendo por otras plataformas, el Señor anda buscando que nosotros demos buenos resultados. Que nosotros demos buenos resultados para su honra y gloria. El Señor nos aclara y nos confirma: yo te he elegido porque te amo. Yo te he elegido porque tú tienes mucho que dar. Yo te he elegido porque tú eres mi instrumento. Pero es hora de dar frutos. Ya deja de criticar el trabajo de otro y póngase en movimiento, hermana y hermana. Tome la decisión y póngase en movimiento y comience a sembrar. Comienza a sembrar. Hay mucha gente que espera que otro haga para ellos hacer. Hoy el Señor te dice: con lo que tú tienes, con lo que yo he puesto en ti, ponte a sembrar esa semillita de esperanza. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú des fruto. Yo te he invitado a ti para que tú seas un arquitecto. Yo te he invitado para que tú seas parte de mi plan. Yo te he invitado para que tú seas mi instrumento. Yo te he invitado para que tú des buenos resultados. Comienza a dar resultados, hermano y hermana. Comience a dar resultados en su parroquia, en su ministerio, en su comunidad, en su sector, en su país, en su pueblo, en su diócesis. Comienza a dar frutos, pero que sea un fruto que venga de Dios. Que lo que Dios te ponga, tú lo puedas dar. Que tú puedas dar gratis lo que gratis has recibido. Hoy es un buen día para nosotros ponernos en movimiento, para nosotros abrir bien los ojos y ver que nosotros sí valemos. Mucha gente, hay gente de tu entorno que te margina porque dice que tú no vales la pena, que tú no sirves para nada, que tú no vas a lograr nunca nada bueno.
Hoy en día el Señor te dice todo lo contrario. Te dice: tú eres importante, tú eres valioso, tú eres lo que yo necesito para que mi iglesia se levante. Hoy el Señor está locamente enamorado de ti y de mí. Hoy es un buen día para nosotros empezar a sembrar y que ese fruto permanezca. Que ese fruto permanezca. Lo bueno que usted haga en otra persona, eso va a permanecer por mucho tiempo. Lo bueno que tú hagas en una persona, en un hermano, eso va a permanecer por mucho tiempo. Así que hoy es un buen día hoy es un buen día para usted reconocer que Dios es Dios, que Dios te ha elegido, que tú eres importante y que tú eres necesario. Hoy es un buen día para tú reconocer que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios y que Dios te va a utilizar como un instrumento poderoso, instrumento necesario para que muchos se levanten en su nombre. ¿Te atreves? ¿Te atreves, hermano y hermana? Dios quiere de ti frutos buenos y agradables. Dios quiere de ti que tú seas un hombre, una mujer que sea un sembrador de amor, de esperanza, de ánimo, de consuelo, de la palabra de Dios. Hoy es un buen día. Así que ánimo, porque Dios cuenta contigo y conmigo. Y Dios te ha elegido, primero porque te ama y segundo porque tú tienes mucho que dar en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, un libro que el Señor inspiró en mí para ti, disponible en todas las librerías católicas y tiendas autorizadas. Ayúdame a llegar a muchos corazones con este libro que Dios ha inspirado en mí, Más allá de tus posibilidades. Mientras tanto, nosotros continuamos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Que Dios te bendiga. Mis hermanos, esperamos que este programa que ahora termina haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Continuaremos la semana que viene, si Dios lo permite, trayéndoles más contenido de bendición, más contenido de edificación para cada uno de ustedes. Así que no pierdan esta sintonía, compártanlo con sus seres queridos, díganle a qué hora, en qué canal, en qué emisora pueden encontrar este programa para que también puedan ser bendecidos. Que el Señor les bendiga y les colme de abundantes bendiciones a cada uno de ustedes. Permite que por los medios
escuchar tu